Señoras y señores, muy buenos días. Estamos en Brújula Streaming con ganas de compartir esta semana temas álgidos, temas del día a día, temas que son imprescindibles de conversar y precisamente para eso tenemos hoy en día con nosotros, y lo vamos a tener de 9:30 en adelante, a Manuel Morales, quien fue director máximo del CONA, del Consejo Nacional de Democracia. Y sí tiene una opinión muy claramente formada de lo que está pasando y nos va a dar además algunos, eh, digámoslo así, consejos de gestión, qué es lo que podría pasar. Creo que es imprescindible charlar sobre el discurso presidencial, en qué anda el presidente y cómo ha reiniciado su gestión del 6 de agosto para adelante. Esa es la pregunta que tenemos hoy sobre el tapete. Y mientras tanto, antes de llegar a ella, sí nos vamos a ir con Juane para saber cómo está el acontecer nacional. Creo que es imprescindible que podamos saber cómo va la coyuntura y para eso, por supuesto, un saludo cordial a Juane. Buen día, Juane, qué gusto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí con un poquito de frío, pero con hartos temitas que se ponen más caliente el día. Mientras hay A frío, ver, la qué agenda se bien. pone caliente. A ver, vamos por parte. Justo estaba editando esta nota que ya la tenemos en el portal. El gobierno va a lanzar este jueves, lo confirmó hoy día el ministro de Gobierno, Marco Antonio Villedo, el plan Fronteras Seguras, así se llama. ¿Qué quiere decir este plan? Reforzar el control en las diversas fronteras que tiene Bolivia. Y se va a comenzar en la frontera con Brasil, considerando que en los últimos días pues, se ha desatado una ola de violencia que ya se ha cobrado 11 vidas, sobre todo en Santa Cruz. El acto va a ser en Guayaramerí, población fronteriza con Brasil, población del Beni, y va a contar con la participación del presidente, de autoridades brasileñas, autoridades nacionales. Lo importante acá es que surge este anuncio en un momento en que la tensión y la violencia y los hechos criminales pues están en aumento, ¿no? Están en aumento. Este fin de semana, no nos olvidemos, ayer le han dado detención preventiva a 3 brasileños que estarían involucrados en lo que sucedió en San Matías con la muerte de este policía, el subteniente, ahora teniente, lo han ascendido de forma póstuma, Gerson Salazar. Y también estarían involucrados con lo que habría ocurrido antes, también en San Matías. Obviamente el policía murió cuando fue a investigar lo que había ocurrido un día antes, en un tiroteo, 4 personas muertas. No nos olvidemos que el viernes en Brasil cayeron 4 personas bolivianas, una de ellas un narcotraficante, alias el señor Chávez, Paz Chávez, José Mariano Paz Chávez, así se llamaba, alias le decían el Piña, ¿no? Un narcotraficante boliviano de 29 años, metidos en secuestro, torturas, narco, en fin. En fin, entonces la cosa es que van a lanzar este plan este jueves, eso es un asunto importante. Vamos a ver si esto tiene algún resultado positivo, se espera que sí. Otro asunto importante, ante esta ola de violencia que ya se les comentaba, el ministro Viedo también dijo, hacemos cosas, no es que nos estemos cruzando de brazos, sin embargo, según el ministro, no es fácil lidiar con 20 años de una política anticrimen del MAS que no ha tenido resultados y respalda sus afirmaciones con lo que indicaron algunos jefes policiales de Brasil, que han indicado que después de mucho tiempo ven una política anticrímenes de Bolivia que es positiva y que lucha, según Oviedo, citando a las autoridades brasileñas, que lucha contra el crimen y el narcotráfico. Bien, otro tema que este fin de semana fue bastante eh, comentado, debatido, un tema que da para mucho debate. Justamente hoy en la mañana hablábamos con el Raúl de una forma larga, lo que pasó con este jaguar que se metió en una casa en Guayaramerín. eh, el jaguar se mete en la casa de Guayaramerín, la gente obviamente asustada, pues pide ayuda, llegan personas con escopetas, le dan un disparo al animal, no se sabe si uno o dos disparos en ese momento, después lo tratan de lazar, le agarran una pata, el animal trata de zafarse, pero como estaba herido, sus reacciones son lentas, igual es una amenaza, y el animal al final termina como que enredándose en un poste de la casa y bueno, ahí lo ultiman, lo matan
con otro escopetazo. Pero bueno, ¿qué pasó después? Lo decapitaron, lo mutilaron, le sacaron las patas, le sacaron la piel, en fin. ¿Y ahora qué ocurre? Que la policía, la fiscalía, inmediatamente lanzó una orden de aprehensión para las personas involucradas y ya se prendió una persona. Se prendió una persona que lo han llevado a la celda de la policía ayer. Y el pueblo o gente del pueblo está pues ahí dando vueltas para que no, primero no sigan atrapando a personas porque hay dos otros hombres sospechosos y por otro lado para que liberen a esta persona prendida, considerando que actuó, podríamos decir, en defensa de la gente. Sin embargo, no se entiende por qué le sacan la cabeza y le sacan las patas y le sacan el pellejo al pobre animal, ¿no? Pero bueno, como sea, hoy día se tiene que saber la situación jurídica de la persona prendida, pero además qué pasa con, estos otros dos hombres que habrían matado al jaguar en defensa de la gente. Veremos qué pasa. Es un tema que está, pero así, on fire en redes sociales. Gente que dice, sí, está bien que lo hayan matado, gente que dice que no, gente que dice, no, tenían que haber esperado, en fin, habrá que ver, ¿no? Quién es un jaguar. Incluso salió un guardaparques que dice, ojo, el jaguar era un cachorro, no era un animal grande, estaba acostumbrado a la gente. Bueno, una cosa es decirlo así tranquilo, sentado en un escritorio, y otra cosa es estar ahí, ¿no? No estuvimos ahí, solo lo que hablamos lo vemos en los videos que han circulado. Bien, otro temita más, hablando de videos. La gobernación de Cochabamba, imagínense, una página oficial de una oficina, de una institución pública, saca el viernes un video en la que se ve quién creen. El expresidente Evo Morales tranquilamente tiene dos órdenes de aprehensión, es decir, saca un video y promociona una actividad a favor del turismo, que es, saca un video sobre, o publica un video, perdón la forma de decirlo, publica un video en el que se ve la Feria Internacional del Pescado en Piquetunari y Evo Morales ahí comiendo feliz con el gobernador Loza, con el alcalde de Villa Tunari, con concejales, con asambleístas, y el señor así disfrutando, siendo servido, echándole su papita y todo aquello. Bueno, han también surgido varios reclamos, varias quejas, en fin, varias protestas, ¿no? De que este señor puede pasearse tranquilamente sin que nadie le ponga, pues, orden, nadie lo capture. Pero hay algo más. Ayer el expresidente habló en su programa dominical de Radio Consorcio en Coca y dijo, si yo fuera presidente Rodrigo Paz, yo habría destituido al comandante Mirko Sokol. ¿Por qué? Porque no cumple la orden de aprehensión. Es decir, más o menos es un poco extraño todo lo que dice, pero bueno, eso es lo que dice el expresidente Morales. Dice, no estoy incentivando que lo saquen, pero si yo, por no cumplir una orden política, yo lo hubiera dado de baja. Así está la cosa. Y por último, como siempre, hablamos del dólar. El dólar se cotiza igual que el sábado, 11,86. Mantiene su precio de cambio, el dólar flexible. Bien, esa es la agenda del día, cuando son 9 casi 9:15 de la mañana de este frío lunes 10 de agosto. Gracias, querido Juane. Realmente una jornada con muchas noticias, ¿no? Muchos Sí, temas. muchos temas, Sí. Juane. Sí. Y nos das pie para seguir conversando de esos temas. Gracias por este muy buen reporte. Nos vemos. Chao. Juane, Este tema del jaguar, si podemos poner el video, pero solamente los primeros minutos, no cuando le disparan, obviamente. Em, Entiendo que hay esta reacción de alguna gente contra la persona que disparó. Bueno, tres personas estaban armadas en el Beni, es así, ¿no? Necesitas algo y todos sacan como sacar tu celular, ¿no? sí, Todos tienen una sí. escopeta. Ahí es donde se lo ve al animal dentro de una casa. Ahí es donde se está ahí atrapado y parece que enredado en una pita. Él mismo se enredó en una pita y no podía salir. Parece que estaba, claro, inmovilizado, pero obviamente un animal grande. Creo que con eso ya tenemos una idea de la situación. Ahí es cuando, este está un poco mejor, el pobre animal ahí. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Los vecinos se organizan, Juan ya lo ha relatado, y le disparan y lo matan. Y ahora hay una reacción también diciendo cómo va a suceder esto, pero lamentablemente en Bolivia no tenemos
estos dardos inmovilizadores, ¿no es cierto? Alguien especializado que llegue para no tener que sacrificar al animal. ¿Te imaginas que aquí lamentablemente las instituciones estatales son muy débiles? ¿Y qué es lo que pasa? Y se ve en el video que simplemente los vecinos llaman, dicen por favor y lo matan, porque Es terrible. es terrible, pero ese animal puede causar la muerte de personas, ¿no? Y en todo el mundo lamentablemente ocurre esto. Cuando hay un animal peligroso en una zona urbana como esta, en una ciudad, en un pueblo, lamentablemente creo que es la decisión que hay que tomar. ¿Qué otra opción tenemos? No tenemos esos dardos, no tenemos un personal especializado que le hubiera podido poner una red para agarrar al animal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entre los vecinos se organizaron y le disparan. Qué decisión más fregada, pero no estoy tan seguro. Mira, en tu casa aparece una araña, te asustas y la matas, aunque no te va a hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. La persona es ¿cuántas? 10,000 veces más grande que esa arañita, Seguro, ¿no? Seguro. Pero te da miedo y la matas, ¿no? Ahora, en un animal así, alguna gente dice, no, es un animal protegido, debió protegérselo. Qué cosa más complicada, ¿no? Yo entiendo a la gente. Tiene razón de sentirse molesta. Mm, Pero es una molestia contra un Estado inoperante. exacto. Pero al mismo tiempo digo, a ver, Raúl, el año pasado el MAS estaba todavía, sí, el año pasado, don Luis Arce, han quemado 12.700.000 hectáreas. Ha muerto 60 millones de animales. No sé cuál es el nombre, animalicidio, pero es un genocidio animal, biocidio. Pero debe ser de los más brutales de la historia de la humanidad. 60 millones, ¿cuántos tigres han muerto ahí? No tengo idea. Pero fácil, unos 300, 400, o 500. más. Y claro, no nos quejamos porque están lejos. Nos quejamos de lo que podemos ver. Pero es una enorme simpleza y hasta hipocresía no tener una política clara para decir, el que mata un animal recibe 5 años de cárcel. Si el que mata 60 millones, Luis Arce y su comunta de alcahuetes deberían estar 30 años por matar 60 millones de animales. Claro. Es lo que realmente yo estar criticando. Me estoy yendo a otro lado, yo sé. Pero es que aquí no quiero quitarle valor a ese jaguar. Pero estamos hablando de un jaguar que podía matar población local. Claro. Entonces había que tener alguna medida. Y si no hay medidas estatales, si no hay gobierno con redes, tienes que matarlo. Yo sé que es cruel lo que estoy diciendo. Sí. Tú cuando has hablado alguna vez en alguna columna de los perritos, te han criticado más que en tus columnas Políticas. Entonces, siempre es difícil decir esto frente al público. Ojo, es mejor decir, ay, pobrecito, el jaguarito, ¿no? Sí. ¿Cómo es pichico, ¿cómo decías? Sí, sí. Pichico, vamos afuera, ¿no? Qué pena tener que sacrificar un jaguar, un animal hermoso, además protegido. ¿Y qué hacíamos en ese momento? ¿Qué persona capacitada, entrenada va a ir ahí? Aunque dicen que estaba con la amarrada, o sea, se había enredado él mismo, pero no sabe si ese rato se va a desamarrar, va a dar un zarpazo, Qué difícil, ¿no? Y como es la falla del Estado, ya 60 millones de terrible, una cosa espantosa, y en este caso no tenemos el personal especializado que vaya con esos rifles, lo tranquilice, lo duerma, ojalá que si estuviera herido y después lo ponga en su hábitat, ¿no? Lo salven. Y lo salven, ¿no? Ahora, qué increíble que un jaguar así se haya acercado tanto a la población y haya ingresado al pueblo, cosa que no es normal, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Tal vez falta de alimento, parece que se separó de aunque es tan grande, ya es obviamente totalmente crecido este felino que hemos visto, pero era un cachorro, todavía parece que estaba cerca de su madre, habrá perdido a su madre, pero bueno, terrible la situación. Y de ahí a detener a la persona que ha disparado, y por eso en Guayará, donde se ha producido esto, frontera con Brasil, el pueblo se acercó a la policía para que liberen a esta persona, porque esta persona ha actuado en consenso, digamos, del resto de los vecinos, aunque la parte mala es haberlo degollado, quitado las patas como trofeos para la gente, ¿no? Han hecho eso, sacado la piel. Esa parte ya no era totalmente innecesaria, ¿no es cierto? Ahí sí podemos encontrar un delito por haber hecho eso, pero no por haber sacrificado al animal, ¿no?
El fiscal es Alexander Mendoza. Ustedes saben, los que siguen este programa, que yo soy critico la dictadura de los fiscales, y me parece que aquí también hay un poco eso. Esta persona que ha disparado, de primero eran 3, se agarra solo a uno, que se defiendan en libertad, ya después veremos cómo va el proceso, y recién, pero no tiene que detenerte antes de juzgarte, ¿no? No, además en otra aparecen 2 jaguares y no va a haber uno solo que lo mate, ¿no? Exacto. ¿Qué más? No voy a tener juicio, me van a cobrar multa, 2 meses en líos jurídicos, que se las arreglen con su jaguarito, ¿no? Exacto. El jaguar no es, eso tiene que entender la gente, eso no es crueldad. Yo amo a los animales, me parece un animal bellísimo, pero no es una paloma, no es una paloma. Un jaguar puede matar a que estén pasando 2 niños. Por eso. Se los morfa. Por Es eso. decir, es terrible decirlo, pero es así. Es así. Había que, es decir, no son héroes estos muchachos, pero darles cárcel y juicio me parece excesivo. Excesivo, como suele ser. Oye, y Juane también nos hablaba de otro caso, Diego. Deberíamos los lunes hacer el espacio de Evo Morales, ¿no? Te juro. Música, hasta con musiquita, debe ser Le pondremos cortina, música, ¿no? sí, ¿no? una bonita música, un caporalito Un por detrás. caporalito, sí. Sí. Y acá, merece, además. acá en nuestra característica, un evito así, ti, 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 ¿no? Como, Sí, porque Evo está en todas partes del país, es Sí, omnipresente. exacto. Sale a, ¿dónde estaba ahora? ¿Qué ha dicho que se? ahora estaba en... ¿Dónde? En Tiquipay. En Tiquipaya, Feria del Pescado. A ver, veremos el video. Ahí está Loza. Ahí están estas buenamosas que sirven el pescado. Pero mira ese pescado de exquisito. Exquisito en Tiquipaya. Uy, uy, uy. Y ahí, ¿Ah? ¿Estás viendo eso? buenísimo el pescado ese. ¿Qué es? Es su famosa. Feria del Pescado. Allá. ¿Ah? Villa Tunari, eso me parecía, porque no me parecía el paisaje de Tiquipaya, pero bueno, Villa Tunari, sí, en el Chapare. Ahí está. Mira, No, no pues en Tiquipaya, pues es a media hora de Cochabamba. por eso, pues, No, aquí claro. nos están dando información equivocada de detrás de cámaras. Sí, pero ya, pues, estaba a 2 cuadras de la iglesia de, ¿no? de Cochabamba. En Cochabamba, Estaba del Prado, estaba del Prado. Sí, Tiquipaya es a las afueras, sí. Oye, y el Evo y su equipo de comunicación todos los domingos sacan estos videos que son de días anteriores, Sí. parece, o del mismo día, pero bien editado, otra vez con musiquita, musiquita, bien bonito, sí. ¿no? Para que el lunes hagamos una sección especial en este programa y en varios otros programas, ¿cómo sería? La provocación de Evo número 421, ¿no? El próximo lunes vamos a estar hablando de la provocación del 422, ¿no? Y le tira además unas atragantadas el hombre que trabaja para los pobres y come, pero el morfe de 6 personas. ¿No? Es un capo para degustar los pescaditos en la feria. Pero, a ver, solo imagínate, si tú y yo hubiéramos ido a la feria, ¿cómo crees que nos reciben? Yo quisiera ir a esa feria. ¿Has visto sus pescados? Son los genios chapareños. Eso es una barbaridad. ¿Tú crees que nos Depende, recibirían contentos? si nos reconocen, no creo, pero si no nos reconocen, yo creo que Pero los podríamos ponernos. un bigote falso. Esas narices Bien llamativos. una peluca. Pero ¿sabes qué? Estoy haciendo este chiste no por chistoso, sino que realmente los países que empiezan a perder la democracia tienen territorios copados. Esos señores de la guerra que se llama, son soberanías locales al margen del Estado. El Chapare es un territorio soberano al margen de Bolivia. Es lo que hay que decir. Que el tipo esté tirando sus ranchadas a lo bestia, comiendo pescado y lo que le dé la gana en su territorio, es porque no hay Bolivia, es porque no hay Estado, es porque no hay ley. La única ley es él, y lo que puedan decir Exacto. en el Chapare, sus amigotes vendiéndole pescado. Además, que encima debe tirarle esa ranchada gratis. Obviamente al expresidente lo invitan, los chapareños no le cobran ese delicioso pescado que estaba ahí. Es la tercera vez que Evo Morales saca un video, ¿no es cierto? Primero fue ahí hablando con unos policías de Humopar, la siguiente vez en este muy bonito parque que hay ahí también en Villa Tunari, y ahora esta tercera, con
como realmente provocando, siempre sale en su programa radial con cámara. Siempre. Todos los domingos. Causacho. Pero ya 3 veces, Causacho. Pero ya 3 veces con video editado, musiquita, todo, Sí, cada vez mejor. el domingo, tac, lo manda como para que en la semana lo hablemos. Y mientras tanto tenemos un gobierno que seguramente sigue evaluando, sigue calculando cuándo es el momento. Me lo estoy imaginando a Rodrigo así está. ¿No? Está en una reflexión profunda. Reflexión profunda. ¿No? Sí. Yo creo que... Puta, despertate, papá. Estás en esa reflexión hace 9 meses. O sea, había mucho que reflexionar, dime tú. A ver, qué difícil decisión igual. Si tú fueras asesor del presidente, ¿qué le dirías? Sí, tómenlo. Pero no tengo la menor duda. Sí. Sí. Y ya, a lo que tenga Pero que ser. claro. A lo que tenga que ser. Es que tiene que estar en la cárcel, claro. Ya. Es decir, en vano esos juicios, en vano las penas que ya están dadas, ¿no? No estamos inventando nada. Y el gobierno gana más que pierde. Yo soy el que pregunta. Ah, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Tú, a ver, tu primera semana, ¿qué hubieras hecho? Y no, yo he preguntado primero. Yo no tengo duda. Yo al mes yo tenía una estrategia clarísima. ¿No? Al mes es mucho, ojo. Ya, digamos que hay que construir estrategia. 3 meses, pon. Pero hubiera tenido una estrategia clara, ¿no? Además bien escrita, en 20 páginas. Y te aseguro que lo metíamos a Evo Morales como debe ser. Es decir, ha hecho un daño enorme a la democracia y ahora... Diego Ayo para ministro de gobierno. Está muy bien. Es lo último que sería. No, sí, pero igual es una decisión difícil, polémica, porque seguro eso generaría un rechazo popular y mientras de esa zona, ¿no? Pero también generaría un rechazo o una situación de respaldo también de una gran parte de la población. Sí. ¿Cómo hacerlo sin que haya muertos? Porque si se te va la mano y mueren más, en fin, qué difícil, pero yo creo que cada día que pasa, esta es una decisión más difícil de tomar. Por eso cada día aparece con más música. Exacto, más O sea, musiquita. la siguiente va a aparecer con banda ahí. Sí, él mismo ahí, ¿no? Claro, él va a estar con tum, tum, Sí, tum, tum. y en Tiquipaya, como nos ha dicho aquí primero, El Tiquimaya del Prado. ¿no? De Sí. Tiquipaya a Cochabamba va a ser su... Va a entrar. Sí, hasta Claro. de la plaza de Tiquipaya a la plaza de Y Cochabamba. mientras él esté en la plaza de Cochabamba entrando al Prado, los Rodrigo va a estar. Claro, pero ¿saben por qué reflexión digo? profunda. ¿Sabes por qué digo eso de que me parece que cada día que pasa, porque el presidente cada día tiene menos popularidad, como ocurre, tú lo has dicho, en todos los gobiernos, empiezas alto, empiezas a caer. No sé si esta caída que tiene el presidente es normal, es mayor que el promedio o que otros presidentes anteriores bolivianos, pero cada día que pasa pierdes esa legitimidad política para tomar decisiones. Al principio de un gobierno Exacto. puedes tomar muchas ¿Has visto esta decisiones. investigación que ha hecho Franklin Pareja, muy seria? Que la capacidad, no me refiero a Evo Morales, sino de tomar medidas económicas fuertes. ¿No? Es un detalle grande, lo vamos a invitar a Franklin, como hemos quedado. Ujú. Tú sabes que yo siempre cumplo todas las invitaciones. Ya lo hemos invitado una vez, pero Sí, quería sí, que sí. repita. Pero dice, no sé si es noviembre, diciembre y enero, tenía verde el presidente. O sea, posibilidad de tomar medidas radicales, la gente no se iba a quejar. Ya febrero, marzo, abril y es amarillo, y es menos. Y ahorita ya estamos en rojo. Es decir, ya no hay esa predisposición, esa legitimidad la ha perdido. La gente ya no quiere cambios profundos, ¿no? Medidas así drásticas, porque no le cree. Es decir, has perdido tu credibilidad en este tiempo. Entonces, por eso, a medida que pase eso, Evo se va volviendo más... Es el Mozart del Chapar, es decir, con melodías cada vez más sonoras detrás de sus ranchadas gigantescas. Sí. Es decir, qué bonito que me firmen así, comiéndome un jado con una música de poemas allá atrás. ¿Qué tal? ¿Te encantaría eso? Claro, y como él mismo ha dicho, me obligaban a escuchar el lamento boliviano, mentira, porque... Mentira, no había lamento boliviano, cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, sí. Y es del 93. Pero es lo único que le falta, es poner lamento boliviano, ¿no? Y hacer una cosa así. Se está burlando del gobierno, se está burlando del Estado, y nadie hace nada. Sí. Pero como decíamos el otro día, ¿no? ¿Será que se le está pasando la mano y que realmente ahora se lo agarre por hacerse muy al chistosito? Pero bueno, venimos diciendo eso también hace, no sé si meses o semanas, y no hay ese momento, ¿no? Yo no sé si él se da cuenta. El tipo está pensando o en quinceañeras o en pescados. ¿Te has fijado su cara de emoción? Es decir, cuando él ve esa cara de emoción, yo he dicho, debe haber algunas chiquillas, no, pero era el pescado. Esa es su dualidad, digamos, de la vida, ¿no?
o Sí. gastronomía, Sí. o aventura. Y demostrarle a su gente que es fuerte, que no tiene miedo. Pero en fin. demuestra. Y demuestra, y pero, demuestra. pero por supuesto, O sea, el tipo tiene unas agallas. Es una fiera, ¿no? claro, de que tiene agallas, tiene, así como ese pescado que está comiendo. Estamos por Palenque TV, por todas las redes de Brújula Digital, también por Sin Maquillaje. Y ustedes saben que Mary Vaca tiene el programa de 8 a 9 y nosotros vamos de 9 a 10. Ahorita vamos a un corte porque lo tenemos a Manuel Morales, que para evaluar 9 meses de gobierno, el 8 se hace 2 días, el sábado se cumplían 9 meses de gobierno y queremos analizar con él ello. Pero antes, ¿qué nos ha hecho recuerdo Mary hoy día? Que es el programa número 100. número 100. Número 100. Eso es digno de festejo. Digno de festejo. ¿Y cómo estamos festejando? Porque la gente nos sigue más, también a ella. Mary empezó el mismo día que nosotros, obviamente empezamos juntos. ¿Y cómo festejamos? Porque hay más gente que nos sigue, el tráfico al programa ha aumentado. Así que gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por poner like a nuestros programas. Los que no ven en vivo, gracias también por ver los cortos que se transmiten por las redes. Así que estamos contentos. Y los insumos nos mandan, comenten esto, comenten. este tema no se olviden. La gente contribuye muchísimo. Exacto. ¿Ah? Como el otro día que yo dije que la Odisea había sido escrita hace 2000 años y al tiro, no, son 2700. Bueno, 1800, sí, gracias por eso. Vamos a ese corte, ahorita volvemos. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora sí, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos a un invitado importante, Manuel Morales, un analista, una persona que ha hecho política, un docente, alguien que sigue la actualidad noticiosa y además un columnista. Así que le damos la bienvenida, como sabías, querido Manuel, para analizar estos 9 meses. Hoy día estamos a lunes, el sábado se cumplían ese sábado 8 se cumplían 9 meses de gobierno. ¿Te animas a empezar con eso, una primera evaluación general de este tiempo? Pero, perdón, Manuel. Sí. Manuel, solamente para que la gente sepa, Manuel ha escrito una columna, me imagino nos va a hablar de eso, que se llama, fíjese el título, Gobierno de Paz se ahoga en su propia saliva. Es sumamente interesante, pero vale la pena poner Sí, desde el título. el contexto, ¿no? Manuel, contanos, por favor. Ya, gracias, muy buenos días. Agradecido de que me puedan dar este espacio. Durante estos 9 meses es evidente que el gobierno de Rodrigo Paz tiene varias dificultades, entonces yo me centro a veces solo en el análisis de estos aspectos que son las dificultades, ¿no? Para tener también una visión también equilibrada un poco, porque otros analistas destacan las bondades del gobierno, sus virtudes, y en este último tiempo he empezado a leer y a ver a muchas personas que apoyaban a Rodrigo Paz
empezar a manifestar cierto nivel de alejamiento o de críticas. Entonces, esto es interesante porque algo está pasando, algo se está moviendo. En términos generales, lo que yo he estado afirmando es que no bastaba que Rodrigo Paz gane las elecciones. Es un acto de legitimidad democrática, por supuesto. Es un triunfo arrollador, por supuesto, en una primera vuelta, en una segunda vuelta, y que esa ventaja electoral no le daba por sí sola la posibilidad de ser un gobierno hegemónico. Ahí empieza la principal crítica, ¿no?, que se le hace a Rodrigo Paz. No es lo mismo ganar una elección y construir un proyecto hegemónico, y más cuando tienes una terrible tarea que es inaugurar un nuevo ciclo político, cerrar el viejo ciclo y por lo tanto estar en un gobierno de transición que te debe servir para lo básico, para lo mínimo, y salir de la transición y directamente ir a la inauguración de un nuevo ciclo. Entonces, en ese contexto, la hegemonía es fundamental. No es mayoría electoral, no es legitimidad democrática, sino es construcción a partir de la articulación del bloque dominante. Bloque dominante porque eres gobierno, no eres bloque no dominante, ¿no? Entonces, la hegemonía significaba que Rodrigo Paz construía una sólida alianza política. Les voy a explicar luego por qué pongo en primer lugar este tema. Construir un acuerdo parlamentario mayoritario en el que ustedes han estado hablando en reiterados programas, la necesidad no de esas viejas alianzas parlamentarias, ¿no?, sino de construir un verdadero bloque legislativo que le permita implementar su agenda. Significaba construir un bloque económico donde estén no solamente el sector empresarial, sino el resto de los actores. Construir un bloque social, esta parte es muy importante, ¿no? Porque lo social no solamente es la COF, la CSUCB, ¿no?, ni los gremiales, lo social es todo. Entonces, juntas de vecinos, el ciudadano de a pie, y esa gente tiene que estar alineada con el nuevo gobierno, tiene que creer en el nuevo gobierno, tiene que tener fe en el nuevo gobierno, y eso lo haces a través de una articulación dominante, hegemónica, a la cabeza del presidente. Entonces, y bueno, y además a nivel internacional. Entonces, Rodrigo Paz no ha querido construir un gobierno hegemónico. Es más, rechaza esa posibilidad. En el discurso del 6 de agosto, si ustedes lo revisan, hace una insinuación que no debería haberlo hecho, me parece que ha sido un error, de que él va a trabajar con las instituciones y no con los políticos. O sea, empieza un poco a distanciarse de los políticos. Sé que la política puede ser sucia, sé que la política puede tener sinsabores, pero no puedes decir que no vas a trabajar con políticos y solo con instituciones, y más cuando la principal institución del Estado es el Parlamento, donde están 100% políticos, ¿no? Entonces, esta falta de construcción de hegemonía le ha permitido dos grandes derrotas sociales. Uno en diciembre de, de 2025, diciembre y enero del 2026, una primera derrota cuando abroga el 5503, donde sus ministros suben al alto y firman en la sede de la Tupac Katari la abrogación del 5503. Es decir, el gran paquete, muy parecido al 21060, no pudo hacerse realidad. Y luego tenemos el mes de mayo y junio con un conflicto con la COF, con los sindicatos de 53 días, que ha dejado al país en una situación también de crisis. Entonces, en lo social, el gobierno no le ha ido bien. En temas más sensibles para la población, el hecho de que no pueda, por ejemplo, abastecer de diésel, de combustible, de gasolina, es también otro problema muy grave. Porque recuerden ustedes que el día en que se levantó la subvención, el presidente Rodrigo Paz dijo que a partir de ese momento además había un negocio adicional. Cada día el gobierno iba a ganar 10 millones de dólares por la venta de carburantes a precio internacional. Y eso había que celebrarlo, todos creo que lo celebraron, pero ese gasto y luego ese ingreso extra ahora ha dado un paso hacia atrás,
porque el gobierno con dos decretos supremos, el 56 y 52, ha vuelto a instalar la subvención de los carburantes y hay otro decreto más que establece que el GLP se va a mantener subvencionado hasta enero. Entonces, seguimos hablando de déficit fiscal, seguimos hablando de que el Estado pierde plata y eso también creo que es otra derrota, sobre todo seguida por el hecho de que no se puede hasta el día de hoy restablecer el aprovisionamiento de diésel. Manuel, muchas gracias. Nos has dado la película entera, pero vale la pena irla partiendo, ¿no? Aspectos que sí podemos comentar de manera desagregada. El primero, y aquí me permito citar algún párrafo de tu columna, porque es un párrafo muy fuerte y tiene que ver con mi primer elemento de consideración o nuestro primer elemento de consideración. Tenemos al líder con la credibilidad, la inteligencia, la suficiencia para afrontar esto. Tenemos, dices, Morales jugaba al fútbol, ordenaba construir canchas en todo el país y cultivaba la egolatría. Paz, en cambio, es el político neopopulista, improvisado, que cree que su capacidad electoral es inagotable y que sus fantasías de poder se realizan en el goce de su pequeño círculo, mientras en la práctica el país está roto. Creo que es muy claro esto, pero vale la pena que lo expliques. Sí, cuando Evo Morales era presidente, el gobierno actuaba de manera sistémica, es decir, la cabeza pensaba, actuaba de una determinada manera y el resto de la estructura iba en la misma dirección. Es decir, Evo Morales no necesitaba leer mucho, no necesitaba tener mucha claridad, se dedicaba al fútbol y la estructura de abajo construía canchitas de fútbol, ¿no? En todo el país. Lo que pasa con Rodrigo Paz es que este modelo sistémico del gobierno se mantiene. Lo que Rodrigo Paz diga y haga, el resto de la estructura lo va a reproducir de manera sistémica. Entonces, en este caso, el gobierno de Rodrigo Paz sí es neopopulista por las famosas promesas que ha hecho de la renta dignidad 2.000 bolivianos, una serie de otras dádivas que ha ido señalando y que caen dentro del neopopulismo, es decir, les voy a dar muchas cosas sin que luego esas realidades se cumplan. Entonces, el otro problema es que es el rey de la improvisación. Si ustedes hacen un seguimiento a lo del 50-50, a un conjunto de otras promesas que ha hecho, todo es improvisación, improvisación, improvisación. Y al final existe cierto análisis en la vida política de Rodrigo Paz, en su discurso, de que él está en éxtasis y está generando una serie de efectos de placer, podríamos decir, y de goce para el entorno con el que está. Seguramente las personas que lo rodean están en un momento de goce pleno, ¿no? Goce es un concepto incluso medio psicoanalítico, pero el país está roto. Entonces, creo que esta es una de las mayores críticas que le estamos haciendo a Rodrigo, porque el país está quebrado, está roto, y en ese contexto no creo que reúna las condiciones, Rodrigo Paz, de sacarnos fácilmente de la situación en la que estamos. La mayoría de la gente con la que hablo en la calle, porque se me acerca, me hace preguntas, me dice qué ha pasado con Rodrigo, ¿no? ¿A dónde nos está llevando Rodrigo? Ninguno de ellos tiene la capacidad o la sinceridad de decirme, con Rodrigo Paz vamos a salir adelante. Creo que esa es la principal crítica, ¿no?, de este artículo. Manuel, creo que queda claro. El segundo punto que nos atreveríamos a pensar que es la política más destacable del gobierno, quizás la única, ha sido la eliminación de la subvención. Por lo menos parcial. Por lo menos parcial. Tú en tu texto, mencionando los decretos 56, 52 y 56, 67, dices que no hay tal retiro del subsidio, es decir, Sí. todo ha vuelto a foja cero. Y esto es importante mencionarlo con mucha claridad, porque reitero, me animo a decir que es la única política visible del gobierno. ¿Qué pasó con la única política visible del gobierno? Sí, durante todo este tiempo, el gobierno, desde que dicta el 55-16, una vez que el 55-03 fracasa,
establece que los carburantes se pagan a precio internacional y que iba a haber un reajuste en junio. Posteriormente saca varios otros decretos incentivando que el sector privado pueda hacer importaciones con arancel cero, no pago del IVA, y no ha habido un acompañamiento del sector privado a involucrarse en importación. El último decreto habla incluso de que podrían ellos vender combustible en los mismos surtidores, pero ha llamado la atención el decreto 56-52, donde sin mayor trámite nos dice que no va a haber incremento de los precios de los combustibles hasta el 16 de enero del 2027. Y luego el otro decreto dice que lo mismo sucede con el gas licuado de petróleo. Entonces hay un retorno al tema de mantener la subvención. La gente no ha ido a polemizar porque considero que la mayoría de la población está de acuerdo. No estamos en condiciones de poder sufrir ahora un reajuste de estos precios, pero ¿en qué queda la noción de economía que nos han vendido? ¿En qué quedan los argumentos que tenía el ministro de Economía, Lupo, el mismo Rodrigo Paz, de que la subvención generaba déficit fiscal? Hay déficit fiscal, que la subvención era un daño, un mal que se había hecho durante muchos años. Todo ese argumento se cae y por eso digo que un poquito Rodrigo Paz se ahoga en sus propias palabras porque estos temas no los explica el presidente, no los aclara y son los temas que son gravitantes en la vida económica del país, ¿no? Manuel, yo tengo una última para cerrar. Manuel, tú has sido un crítico del gobierno del MAS y has estado en la primera fila, se puede decir así, junto con muchos otros activistas, etcétera, criticando una forma de hacer política. Ya para terminar, Manuel, eh, finalmente ha habido un cambio político. El año pasado ha habido elecciones, ha habido un claro derrotado, que podríamos decir, que son esas ideas que pertenecían a esa órbita del MAS. Pero tengo que preguntarte, ¿qué de bueno ha hecho el gobierno? O sea, hemos esperado 20 años. ¿Qué cosas positivas podríamos decir que el gobierno, si tú tuvieras que decir cosas positivas que ha hecho este gobierno en 9 meses? Bueno, yo creo que cerrar algunos ministerios sí es una medida justa, importante. Haber levantado la subvención en base a un conflicto social con la COP, haber logrado un acuerdo y que la población lo acepte, ha sido un beneficio, aunque luego hubiera lo de la gasolina basura. Pero yo me quedo hasta ahí yo creo que llega el gobierno de Rodrigo Paz. Después otros temas de cambios estructurales y demás no los veo. Parecería que el gobierno no vislumbra que el tema medular y que es vital para su gobierno es cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución significaría aperturar el resto de las leyes que se están propugnando que sean viables. Este cambio de la Constitución implica un equipo, este cambio de la Constitución implica un gran consenso nacional, este cambio de la Constitución es la tarea estratégica fundamental. Si el presidente Rodrigo Paz algo bueno quiere hacer, debería ir por esa dirección y el resto va a caer sistémicamente como naipes, ¿no? En puestos uno al lado de otro. Entonces creo que eso es lo que le falta todavía al presidente, darse cuenta que mientras no cambie la Constitución, el resto está blindado. La Constitución hace un chaleco de fuerzas para el tema del 50-50, para el tema de la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Manuel, esta respuesta un poco también engloba algo de positivo que ha hecho el gobierno, efectivamente. Y si vemos las encuestas, la imagen del gobierno es, digamos, decreciente, o su popularidad es decreciente. Gracias por este análisis, nos has dado un panorama importante de la situación y te agradecemos. Manuel, qué gusto. Muchas Listo, gracias. Gracias, buenos días, buenos días. Buenos días. Ahí está, Manuel Morales con esta opinión duro, sí. Tratando de encontrar al final algo de... ¿Pero coincides? Coincido en varias cosas. Ahora, en el tema de la subvención, qué pena, nadie se imaginaba que también Estados Unidos iba a bombardear Irán y era lo lógico, Sí. aunque el presidente norteamericano dice nadie sabía que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Obviamente que iban a cerrar el estrecho de Hormuz los iraníes, esa es su manera de defensa, Pero claro. para que
No pasan los barcos, sube el petróleo y un petróleo alto le presiona a Trump en su opinión pública, porque cuando van los norteamericanos a cargar gasolina, la gasolina es mucho más cara y empiezan a presionar a su presidente y decirle, bueno, resuelve este tema, ¿no? Entonces, entonces el precio ahorita está en 85, llegó a estar bordeó $100 el barril. Ciento y pico, 140, Sí, ¿no? no sé cuánto, Sí. ahora está en 85, y por lo tanto también al gobierno boliviano eso le afecta. Presumiblemente, pero ya no se sabe cuándo, si es que se logra un alto al fuego entre Estados Unidos y Irán y se normalizara la situación, parece ser que hay hoy día señales de que eso podría suceder, quién sabe. Ojalá. El precio bajaría hasta bordear los 60 como estaba antes de este conflicto. Pero eso no es su culpa. Eso no es su culpa. Pero es verdad, no hay una agenda legislativa, todo lo que hemos dicho ya aquí parecemos, o sea, repetimos esas cosas, él mismo lo ha dicho, también Manuel digo, no hay una agenda legislativa clara y no hay un acuerdo, y aquí tengo un tema, antes de ir a tu sector de los lunes, pero si me ayudan con la computadora, lo que quiero mostrar, que es bien importante, es una de las noticias más importantes. Este es del 7 de agosto. Tuto cuestiona a Paz por descartar alianzas políticas. No se puede gobernar un país sin construir acuerdos. Y este parece que fuera Doria Medina hablando, pero no es Doria Medina, es Tuto. Tuto también criticando que no se avance hacia un acuerdo legislativo, una alianza política. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo Tuto, creo yo, con esta declaración muy explícita? Es decir, yo no voy a apoyar porque no hay una... Lamento que no haya esto, porque el presidente en su discurso al país, lo ha dicho Manuel, dice voy a empezar a negociar con otros actores, no con la política, sino gobernadores y alcaldes, en fin, otros actores, pero no con el legislativo, no acuerdos que se firman de papel, no sé qué cosa. Y Tuto le sale y le dice esto que dice, no se puede gobernar un país sin construir acuerdos. Y Doria Medina había dicho algo muy similar unos días antes en el rompimiento. Entonces, no sé si esto es un preanuncio de que realmente en el legislativo no va a tener mayoría. Entonces, qué grave. Es dramático eso. No puedes, ya está demostrado desde diciembre que con un decretito tecnocráticamente, que tecnocracia es básicamente gobernar aisladamente con tu grupito de sabios, no se puede gobernar. Ya está la elección hace 8 meses. Sí. Es decir, tenías que buscar desde ese día al día siguiente pactos y que no venga la COP y te ponga contra la pared y te meta al río, porque eso ha sido, has tenido que pactar porque no te queda otra. Después de eso debías sentarte con el Samuel y el Tuto y decir, a ver, ¿cómo hacemos la agenda? Mándeme esos borradorcitos de ley, ¿no es cierto? Y vayamos dialogando. No hay nada de discusión de ese tipo. No hay nada. Y la otra cosa que me pareció importante del discurso del presidente es cuando dice, y lo tengo aquí anotado, dice... el 11 de agosto, es decir, mañana se va a presentar la ley de inversiones. Claro, Qué bien. ha dicho, sí, Ha qué dicho bien. eso. Veremos cómo es esa ley y ahora empieza un debate. El presidente, no sé si por la manera como dijo ya se ha producido ya se ha socializado. No, pues no se conoce la ley, o sea que empezaría a socializarse mañana. Mañana empieza ese debate. Pero luego dijo, en los próximos meses vamos a presentar minería, hidrocarburos y electricidad, cosa que es un poco rara porque minería, ya había un anteproyecto, ha habido un congreso minero que medio que ha resultado mal. Bueno, no sabemos, entonces eso ya se pospone para los próximos meses. Esa ley minera que presumiblemente era la primera, Sí. y después hidrocarburos y electricidad para los próximos meses. O sea, como que tenemos todo el tiempo del mundo, no sé. Los próximos meses puede ser el 2028, Claro, en febrero, digamos, febrero, ¿no? claro, o el 2030. Pero a ver, vamos con tu sección, Diego, ¿qué tenemos? Pero sí quería comentar algo más de eso. Ya, perdón. Es decir, estás muy ágil. Estás muy ágil. Y tú creo que estás eludiendo tu tema, ¿o no? ¿Sabes? A mí lo que me preocupa es que Rodrigo Paz tiene que entender que no es problema de un decretito ni de que falte gasolina. Es el final de un modelo de Estado. Eso es lo que hay que entender. Acabo de leer este artículo de Horst Greve en el libro que han publicado en la Friedrich Ebert, Daniel Agramont, y te compara el periodo de Siles con este periodo. Y realmente te muestra que ese periodo era de crisis y una crisis abundante. Este es de multicrisis. Posiblemente la crisis más aguda
no sea fiscal como en aquel momento y tan aguda. Se podía resolver con un decreto, que ya está no, porque es más multiabarcante, hasta medioambiental. Pero es brutalmente grande, pero no solamente por los puntos que están en la gente, sino porque es un Estado que ha muerto, o es un Estado agonizante. La pregunta que hay que hacer a Rodrigo es, ¿quieres vivir a tu lado? ¿No? Así, levantarte en la mañana y darle besito a este monstruo decrépito del Estado masista del 2005. Es la pregunta que vale la pena. Y ahorita la respuesta es muy contundente. Está conviviendo, cohabitando, como decía mi suegro, ¿no? Con ese monstruo peludo y feísimo en su propio lecho marital, ¿no? Está ahí el bicho. Ese es el bicho del 2005. ¿Lo sacas o no? Exacto, porque si hubiera ganado alguien que fuera un sucesor de las ideas del MAS, podríamos decir que lo hubiera querido reformar, hacer más eficiente a ese bicho peludo que tú dices, ¿no? Claro. Y si hubiera ganado, no me gusta Vito, pero acá tenemos una indefinición. No sabemos si queremos ese bicho peludo, no lo queremos, vamos a convivir por más tiempo, vamos a tratar de desarmarlo parte por parte, o no lo vamos a desarmar. Esa indefinición, ese es el problema. ¿Qué tema he preparado? Hay variaciones con la anterior semana. Yo sé que tú eres un duro periodista y te acuerdas, pero de memoria. Pero las inversiones extranjeras. No. Esto no lo hemos visto. No lo hemos visto. Y tenemos, creo, hasta un cuadrito, ¿no? Tenemos un cuadrito, por eso lo hemos pulido, que quisiera que lo muestren. Pero la inversión en América Latina, empresas extranjeras que vienen, es de casi 190 mil millones de dólares. No. Y la inversión de Bolivia es de 237. ¿Qué significa eso? El 0,1. Hasta ahí habíamos llegado el otro día, es cierto. Pero vale la pena entrar un poquito más en detalle. A ver, ¿cómo son los guindos y cómo son los verdes? De un año y otro, ¿no es cierto? 2024 y 25. Pero mira, está esas claro que cifras enormes, ¿no? Claro, bueno, Brasil tiene un poquito más de población que nosotros. Digamos que es hasta comprensible que tengan 77 mil millones y México 45 mil millones. Se llevan entre los dos el 62% de toda la inversión de América Latina. Pero a ver, ¿por qué no vamos, por ejemplo, los peores países son, fíjate, Perú, casi 12 mil millones. Fíjate Uruguay, que tiene un tercio de población de Bolivia, 3.900, casi 4 mil millones, ¿no? Chile, ni qué decirte, 14 mil millones y solamente tiene el doble de población que nosotros. Y un poquito menos del doble, ojo, ¿no? ¿Cuántos tiene? 19 mil millones. 19 millones, sí. Y nosotros somos 19 mil millones. Ya. Dios mío, que no haya tantos chilenos nunca, por favor. 19 millones, digo, ¿no? Pero a ver, bajemos. Argentina, 11 mil millones o 3 mil millones. Y nuestra patria amada, fíjate, son unos circulitos, pero ¿ves esos circulitos? Ay, no sé si te das cuenta. Ni siquiera los veo. Claro, esos somos nosotros. Y Ecuador aún con su pobreza tiene un poquito más que nosotros, digamos, ¿no? Paraguay igual, con 1.000 millones y un poquito más. Pero fíjate la inversión extranjera. No quiere venir ningún extranjero a Bolivia. No quiere venir. Nadie quiere venir a arriesgar a este país. Y si vienen con la lógica extractivista, dinero fácil, hidrocarburos puede ser, por ejemplo, o minería, venir a sacar. Nadie viene a hacer negocios, ¿no? Si lo único que ha venido es Kentucky Fried Chicken a Santa Cruz, a lo sumo, porque puedes vender pollos y porque hay pollos baratos ahí, pero si no, no viene ni Cristo, no viene nadie. ¿Por qué no viene nadie? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y yo que soy el prometedor de invitados, tenemos que tener a alguien que nos hable. ¿Por qué no viene la inversión extranjera? ¿Por qué somos un islote en América Latina? ¿Por qué Bolivia se va quedando cada vez más encerrada en sus $4? Yo quisiera más bien saber quiénes son esos machos que han invertido 247 o 300 millones de dólares. Milloncitos de dólares, sí. Que es una miseria, pero puta, qué machos, ¿no? ¿Tú invertirías en Bolivia? A ver, ahorita respondo. Mientras tanto, le damos la despedida a todos los que nos siguen en Palenque TV, que estamos con ellos hasta las 10, pero seguimos con todas las redes de Brújula Digital. Yo creo que la respuesta, antes cuando tú decías voy a invitar a alguien, por lo menos te hacías el que anotabas.
Ahora ni siquiera. Sí, es que lo reté. Ah, lo reté, muy bien, Claro. eso está muy bien. Sí. Que yo creo que es una multiplicidad de factores de por qué no invertimos. Primero, unas leyes que no son adecuadas, pero sobre todo no hay un Estado de Derecho y no hay lo que se llama imperio de la ley. Si, digamos, viene un minero y le dan un yacimiento, pero no sabe si dentro de un mes va a ser invadido por los cooperativistas, y el Estado, la policía, no va a ir a expulsar a esos para que tú tengas tu yacimiento, no va a ir, ¿no es cierto? O eres un exportador y va a haber un bloqueo, entonces ya ahí es otro tema. Luego, este tema que lamentablemente está en la Constitución, no en la ley, de que los arbitrajes, no puede haber un arbitraje internacional si es que el inversionista, digamos, duda de que no se ha cumplido o no se ha cumplido su contrato. ¿Qué cosa más difícil y más complicada? Y finalmente, la palabra del Estado, o sea, la fe del Estado boliviano, ¿cuánto vale? En el sentido de que ahorita un gobierno te puede prometer, veremos mañana la ley de inversiones, que se va a presentar el proyecto, pero ¿qué pasa si el próximo vuelve a ganar el Evo, gana otro, otra vez se anula eso? Entonces no tienes un horizonte largo como Perú y Chile. Perú ahora es un fenómeno de atracción de inversiones y en sectores también que no eran usualmente, por ejemplo, famoso en Perú, también en la parte agrícola, ¿no? Recientemente. Entonces, qué difícil, ¿no? Has dado todos los elementos, incluso arbitraje, pero sí mencionar lo que decía el presidente. Invierten en minerales en Perú 60.000 millones, en Chile 50.000 millones y en Bolivia 5.000 millones. ¿Por qué tenemos 10, 12 veces menos en Bolivia si tenemos más minerales? Es decir, este artículo es un libro de la CEPAL que muestra que de los 38 minerales más importantes de este continente, Bolivia tiene 31. O sea, sí somos una mina de oro. Es verdad eso. Tenemos todo el potencial. De 38 tienes 31, papá. No es que de 38 tengas 2 ya, qué jodido, digamos. Tienes 31, tienes para elegir lo que podemos explotar. Deberíamos tener, digamos, no los 60.000 millones de Chile, ni los 50.000 de Perú. Creo que es al revés, no sé. No, así es. Así es, ¿no? Chile está un poquito. Sí. En exportaciones de minerales. La cuarta parte de Chile, 15.000 millones, ya estaríamos triplicando lo que tenemos. Es que es impresionante. Yo no entiendo por qué no viene gente a invertir. Y lo has dicho claramente, porque no hay leyes, el arbitraje es medio fome y el mediano plazo es riesgosísimo si es que vuelve el MAS. Claro. Yo que sigo las noticias, Malcucota, que era un proyecto en Potosí, Exacto, hace unos 10 años más o menos, o tal Invadido. vez más, 15 años, Sí. invadieron los comunarios, era una inversión canadiense. ¿Y qué hizo Evo? Evo recibe a los invasores, es decir, a los comunarios, los recibe en la Casa Grande, no sé si había Casa Grande, sí, creo que sí, o Palacio, los recibe, los premia, todos con sus trajes, digamos, de autoridades de la comunidad. Y a los señores canadienses, ¿saben qué? Váyanse nomás a su casa, no puedo resolver eso. Entonces, yo creo que ahí se empezaron a dar esas señales. Entonces, la siguiente comunidad que quería invadir un predio, por supuesto que lo va a hacer. Si Claro. el presidente, más bien, premiando. me han premiado, quiero ir a conocer al presidente, ¿no ve? Quiero ir a conocer al presidente Evo. ¿Cómo podemos hacer? Invadiremos un yacimiento. Mira, se me ha Y, pasado eso. y de ahí en adelante tenemos eso. ¿Cuándo el Estado va a decir, a ver, señores, aquí hay, sí, tienes razón, este yacimiento ha sido otorgado, a ver, mande a la fuerza pública a sacarlos? Eso no hay. Un Estado débil, un Estado con esa dificultad. Entonces, qué Pero difícil. no débil, consentidor, peor que débil, ¿no? Peor que débil, concertidor. Qué fuerte y qué dramático. Bueno, pero una cosa más tenemos para entrevistar, ¿no? Eso voy a anotar, Ya. eso voy a anotar. Se hace al que anota. No, pero a ver, fuera de bromas, nosotros decimos que vamos a entrevistar y lo vamos cumpliendo. Sí. Ustedes que nos siguen Sí. ven que lo estamos cumpliendo. Tenemos antes del cierre, tenemos un bonito video que ha hecho Angie Mariaca, nuestra colega, sobre este juego electrónico, se puede llamar, creo que sí, Minecraft, que es muy, muy conocido. Sonia se está riendo. ¿Cómo llamaríamos ese juego? Perdón, videojuego. A ver, veremos este video, bonito este reportaje. Pero solamente esto déjame decir, antes Ya. del video. Franklin Pareja me escribe, Ya. que no ha podido venir porque tenía clases. Yo tengo un documento que he hecho, ¿no es cierto?, una investigación sobre los incentivos y las inversiones. Entonces vale la pena Buenísimo. reinvitarlo, ¿no es cierto? Que Reinvitar. Franklin, estás invitado, por supuesto. Bien.
Ahora sí, a ver, vayamos a ese video. ¿Minecraft te hace más inteligente? La respuesta no es tan simple, pero sí puede ayudarte a desarrollar habilidades como la creatividad, la resolución de problemas o el trabajo en equipo. Y lo mejor es que muchas veces aprendes mientras te diviertes. En este video te contamos por qué Minecraft dejó de ser solo un videojuego para convertirse en una herramienta educativa. Minecraft demuestra cómo la tecnología de entretenimiento puede transformarse en una aliada del aprendizaje. Su mecánica, basada en un mundo abierto construido con bloques tridimensionales, ofrece a estudiantes la libertad de explorar, experimentar, construir, resolver desafíos a su propio ritmo. Debe ser rápido. Regla número 2. Jamás te caigas. Desde su lanzamiento en 2011, Minecraft se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de la historia, con más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su enorme popularidad también despertó el interés de escuelas y universidades, que comenzaron a utilizarlo como una herramienta para enseñar de forma más dinámica. Aquí te enseño algunos beneficios de incorporar el Minecraft como una herramienta de aprendizaje. En Minecraft, especialmente en el modo supervivencia, aprendes resolviendo problemas. Nadie te explica paso a paso cómo conseguir recursos, fabricar herramientas o protegerte de los peligros durante la noche. Debes observar, experimentar, equivocarte y volver a intentarlo, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de encontrar soluciones. En las aulas, Minecraft va mucho Ahí más está, allá del qué entretenimiento. interesante este video que hemos hecho. Y acá Javier Zárate, que es el gerente de nuestro programa, nos hacía un comentario, pero no sé si puedes hacerlo, Javier. Sí, Raúl, no, les comentaba que el Minecraft juego así. Decía, gracias Raúl, les comentaba y mientras divulgábamos el video, el Minecraft, que es este videojuego, lleva varios años ya asumido por el Sistema de las Naciones Unidas en sus áreas de planificación urbana, generando programas de desarrollo urbano con niños y jóvenes utilizando este juego, que han sido utilizados por muchos municipios en África, Asia y América para desarrollar proyectos que luego las municipalidades los convierten en realidad. Y es una cuestión que intentamos hace unos años hacer aquí en Bolivia y que seguramente sería bueno replicarlo. Buenísimo, buenísimo. Qué buen apunte. Qué buen apunte. Hemos recibido también muchos mensajes a nuestro WhatsApp, en las redes, etcétera. Voy a leer este de María 5326. Felicitaciones por los 100 días. Son el mejor dúo de analistas, además de veraces, son muy inteligentes y simpáticos. Simpáticos, ¿tú también dices? ¿O Clara? De los dos dice. Somos mil gracias. ¿Quién dice eso? María 5326. Así María, un beso grande, muy amable. Así se identifica. Muchas gracias. Creo que ha sido un bonito Yo quiero decir programa. algo más. ¿Puedo mandar un saludo? Puedes mandar. Angie Mariaca nos hace este reporte De Minecraft, el que acabamos de ver. de Minecraft, que es muy bueno y tiene mucha calidad. Y resulta que había sido hija de un amigo de la infancia, un amigo que es almirante, que es Carlos Alberto Mariaca, el Cali, es su apodo. Y he tenido el gusto de comentar un libro que han hecho los militares sobre la importancia de los corredores bioceánicos. Qué bueno, tu tema además. Sí, he encontrado muchísimas, unos cracks los almirantes. Hay que invitar a alguno de ellos. Ya parece. Pero te juro, realmente vamos a invitar. No me estoy riendo. Eso es que. No me estoy riendo. Vamos a invitar, mientras tanto, un saludo caluroso a Cali y, por supuesto, a Angie, ¿no? Qué maravilla que sea su Qué hija. bien, No y sabía. qué casualidad que sea la hija de esta persona que ha presentado el libro. Con eso nos vamos. Mañana el programa 101. Gracias a todos. Hasta las 9 de la mañana.